Hola, bienvenidos a Voces RS, donde cada historia importa. Hoy tenemos con nosotros un invitado súper especial. Él trabaja en roofing. Su nombre es Francisco. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo Gracias, estás? Gracias, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te Qué sientes bueno. con esta invitación que te hicimos desde R&S? Bueno, es muy especial, la verdad, que no me lo imaginaba. En cuanto Mauri me contactó para esto, o sea, me impresioné y me sentí súper especial y gracias por tenerme aquí. No, un gusto. La verdad te agradecemos tu tiempo, agradecemos que puedas estar acá. Sabemos que eres un hombre muy ocupado con tu compañía, pero para nosotros de verdad es un placer tenerte acá. Ok, gracias. Y nada, Empecemos por el inicio. Cuéntanos quién eres, dónde creciste, cómo te llamas. Bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Francisco Fuentes. Tengo una compañía de roofing, se llama Best Roofing Kansas City. Yo nací que mucha gente no sabe esto, ¿verdad? Pero yo tuve la fortuna de haber nacido aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Ok. Mis papás se mudaron como 2 años, vivieron en Los Ángeles y en ese tiempo, pues mi mamá se embarazó y me tuvo a mí. Lo que pasa es que a mi mamá no le gustó Los Ángeles, pero literalmente le dijeron, papá, ¿sabes qué? Los Ángeles y México son iguales, pero la única diferencia es de que nuestra familia está en México. Entonces, decidieron irse para atrás, para México, y fue ahí donde crecí, en la Ok. Ciudad de México. Estuve ahí hasta los 18 años, hasta que vinimos a ver, en ese tiempo mi hermana se vino a vivir a Kansas City. Venimos un verano a visitarla y literalmente pues me enamoré de Kansas, o sea, venir de una ciudad grande con tráfico, smog, crimen, Eso te iba a preguntar, en México, ¿en qué ciudad vivías? la Ciudad de México. Ok, Ujú. claro. Entonces, súper ocupado, ¿me entiendes? Entonces siempre andaba cuidando de mis espaldas, el tráfico, o sea, y venir aquí, o sea, literalmente lo veíamos como un pueblito. O sea, claro. mucha vegetación, las albercas al aire libre, dejabas tu bicicleta ahí en la yarda de enfrente y no le pasaba nada. Yo dejaba mi carro sin ponerle seguro, las ventanas abajo y nadie te molestaba, ¿me entiendes? Sí, lo sentías un lugar más seguro. Claro, claro. Entonces yo, literalmente les dije a mi papá, ¿sabes qué? En cuanto cumpla 18 años, me voy para allá. Y, Te mi- devuelves. y en ese momento mis papás dijeron, ¿sabes qué? Pues si tu hermana está allá y tú también te vas para allá, pues vámonos todos. Entonces, Ok. tomaron esa decisión. Ellos se vinieron como 6 meses antes que yo, para empezar a abrir como que un poco camino, para ver qué escuela iba a ir, bla, bla, bla. Y pues ya, 6 meses después me vine para acá. Y tú, dale, Carlos. ¿Y con quién creciste, Francisco? ¿Con quién crecí? Con mis papás, mi hermana en la Ciudad de México. O sea, tienes papá, mamá y tu hermana. Es Sí, tu familia, sí, tu círculo literalmente. familiar, pues. Sí, sí, sí. Y un perrito que teníamos, pero, pero sí, nada más una hermana y mis dos papás, mi papá y Ok. mamá. Ok, ¿y cómo te sentías estando allá en México? O sea, ¿cómo fue ese cambio? Te fuiste, supongo que chiquito para México. ¿Y cómo te sentías? O sea, ¿recuerdas algo que viviste acá en Los Ángeles y luego el cambio a México? ¿O estabas muy chiqui? Estaba muy chiquito, no recuerdo nada. O sea, para ti tu infancia fue México, pues. Sí, literalmente, o sea, mis papás nos llevaron como 2 veces a Disneyland y todo eso, entonces Ok. para mí Estados Unidos era otro Claro. mundo, ¿me entiendes? Ibas a las tiendas y pues ya la tecnología un poquito más avanzada que, bueno, no poquito, demasiado Sí. en aquel tiempo, porque literalmente, incluso con las películas, siempre de estreno, las películas en el cine salían Primero en acá. Estados Unidos Primero. literalmente como 6 meses y después llegaban 6 meses Sí. después a México. Entonces, todo eso pues siempre me impresionaba. Siempre mi idea o mi plan era venirme a vivir O a sea, tú eras Estados el menor Unidos. de... Yo era el menor. Tú eras el Ujú. menor y tu hermana, ¿cuántos Sí. años? Me lleva 4 años mi hermana. Ok, sí, porque nos decías que ella fue la primera que se vino a Kansas Sí. City. O sea, cuando ella se fue de México, ¿cuántos años tenías tú? Yo creo que yo tenía unos
como 14, 15 años, 15 años. ¿Y se vino a estudiar? ¿O? No, ella vino a seguir como un todos? novio que tenía. No, el Se que viene cuenta el el amor. Acá, sí. Es que muchas se vienen por Sí, amor. sí. Nos venimos por amor. Exactamente. ¿Me incluyo? Me incluyes también. Así Ay, fue como no. surgió. Ok. ¿Y tienes algún recuerdo de tu infancia que tú digas, ay, esto me marcó, ya sea cuando venías acá o allá en México? No, literalmente mi infancia, bueno, lo que nunca se me va a olvidar son reunir, la diferencia es de que allá en México nosotros nos reuníamos cada fin de semana con mis tíos, mis Familiares. abuelitos, o sea, cada domingo ahí todos nos veíamos en la casa de mis abuelitos, entonces eso nunca se me va a olvidar. Que eso también es muy latino, también hace parte de la esencia latina. Digamos, yo soy Sí. colombiana y también era más factible de pronto en fechas especiales uno reunir toda la familia. Sí, pero creo que aún así aquí como que se pierde, ¿me entiendes? Ajá. Porque ya aunque seamos latinos, de todos modos como que, o no El sé si ya tiempo. exactamente, pero eso nunca se me va a olvidar que cada domingo, pase lo que pase, ahí estábamos. Entonces, Claro, conviviendo con los primos, jugando, tíos, viendo, no sé, juegos de soccer, fútbol. O ok, sea, esa eran muy reunión. familiares Sí, también. sí, o sea, no importa si era cumpleaños, estábamos celebrando cumpleaños, no, o sea, no, estábamos celebrando el día de la familia el domingo. Ahí Ok. Claro. estábamos. Ujú. Ok, y digamos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención cuando llegaste acá a Estados Unidos? O sea, aparte de la seguridad que nos comentas, ¿qué fue otra cosa que tú dijiste, no, me enamoré y quiero a los 18 ya irme a vivir para allá? Pues como te decía hace rato, o sea, la tecnología, creo que te digo, en este estado, o sea, mucho la vegetación, la tranquilidad de cómo vivir, que no había tráfico, ah, no crimen, am, sí, pues, literalmente. Ok, O sea, sí, porque nos dijiste que, ok, tu hermana se vino Sí. primero y tú a los 18 años viniste de vacaciones, Ujú. donde ella ya estaba, ya llevaba aquí cuánto tu hermana. Ella, te voy a decir, creo que tenía como un año. Entonces, Un año, sí, ok. sí. Y tú viniste de vacaciones. Sí. La otra cosa también que siempre las oportunidades, ¿no? Aquí hay un poco más de oportunidades. Otra de las cosas que tampoco les he mencionado, pues yo literalmente crecí nadando. Desde los 10 años, creo que mis papás me registraron un equipo de natación. Entonces yo siempre, diario, literalmente todo el año, nada más descansábamos una semana, 2 semanas a lo máximo, pero de ahí en fuera, diario estábamos, practicando natación y iba a los nacionales, y siempre cada año había una asociación, creo que quiere, y a lo mejor todavía lo hacen, no sé, hay una asociación aquí en California que cada año le ofrecían al que ganaba el nacional, le ofrecían una beca para llevárselos a California. Entonces yo siempre tenía esa espinita de que yo Ok. quería eso, pero la verdad te voy a ser honestamente que yo iba a natación porque lo gozaba, no, yo no No era ibas así a como, competir. no era competente, Ok. exactamente, nada más que la verdad que tenía como que el don para nadar porque, o sea, llegaba a las competencias y ya veo, o sea, yo mi mejor lugar, siempre iba a los nacionales, cada año iba a los nacionales, siempre estaba en las finales. Ujú. No era el primero, el segundo, pero mi mejor lugar fue el quinto, entonces yo siempre tenía esa espinita, dije, no, sabes que yo me voy a ir a Estados Unidos porque yo quiero, no sé, competir o llegar a la universidad y nadar ahí y llegar a las Olimpiadas. Esa era Entonces, como tu meta en ese sí, momento. sí, claro. ¿Y qué pasó? No, pues Ahí me- vamos, ¿qué pasó? Llegaste de vacaciones donde tu hermana y ¿qué pasó? Llegué y pues ya para ese tiempo pues Ya lo habías dejado. sí, o sea, sí todavía tenía la ilusión y eso, pero literalmente llegué aquí, es otro mundo, empecé a conocer otros amigos, entonces esa mentalidad de que llegar a las Olimpiadas se me fue como que borrando, entonces Cambiando, cambiando quizás. Cambiaste exactamente. de prioridades también, porque pues eso Sí, suele pasar ya cuando vas creciendo, dices como que bueno, ya la vida de adulto empieza a chocar, empiezas a pensar en otras cosas. sí, ya después creo que también partes de que ya después de tantos años y con la misma rutina y eso, o sea, literalmente hasta
yo creo que me sorprendo, ¿no? De que pues le hice 8, 10 años. Sí, porque igual tú nos decías que fue hobby y yo siento que uno la mentalidad de hobby a ser, o sea, a ser competidor es totalmente distinta. Sí, ¿no? O sea, y yo creo que 6 meses de todo el año íbamos 3 veces al día, íbamos 2 veces a nadar, o sea, literalmente yo me despertaba a las 4:30 de la mañana para que mis papás me llevaran a nadar. Ya a no me acuerdo, creo que a las 5:30 tenemos que estar ahí, a las 6:30 salíamos de nadar para la casa, También un desayuno. esfuerzo grande de tus papás. Sí, Sí. porque igual a pesar de ser un hobby tenías la disciplina, lo tenías como Sí. disciplina porque no cualquiera por un hobby haría eso, No, o sea, ya- sí te tenía que gustar mucho. Sí, era difícil, o sea, porque literalmente digo, regresar, desayunar, córrele a la escuela, regresa de la escuela, a comer, arreglarte para ir Otra a través de vez. natación, Sí. regresar y medio cenar un poquito ahí y la tarea, pues ahí a las carreras, media hora, 1 hora diario, ¿me Y ya. entiendes? Pero entonces sí era una rutina muy, muy difícil. Entonces ya cuando llegué aquí, sí tenía ese sueño, pero ya como que ya estaba desgastado. Estabas viendo otras ya estaba. oportunidades también quizás. No tanto eso, estaba todavía joven y te digo, empecé a conocer Sí. amigos, la diversión, como que Estabas en otra época. otra época Sí. y otro mundo, ¿me entiendes? O sea, Ok. de vivir en la Ciudad de México, venir para acá y empecé a gozar la vida. Entonces llegaste acá donde tu hermana y dijiste, me quedo. Le Sí. dijiste a tus papás. Sí, pues ya desde entonces, desde antes de que me viera, Ya yo las había sabían. dicho, o sea, ya Y, venía con esa y en ese mentalidad. momento tú ya trabajabas, o sea, ya producías algo para ti, o ahí fue en el momento donde dijiste, No, pero o sea, cuando venimos a visitar a mi hermana hubo la oportunidad de que yo, pude trabajar limpiando los pisos de los Pride Shoppers de las tiendas, Ujú. y también en un restaurante mexicano. o sea, tu primer Entonces, trabajo cuando llegaste a Estados Unidos fue ese, por Eso, decirlo así. y literalmente te digo, porque venimos por todo el verano, entonces dije, voy a aprovechar, Voy a agarrarme un aprovechar, poquito sí. de dinero y eso, y ahí fue donde empecé a trabajar y ya estuvo ese verano, me fui para México, esperé 6 meses que mis papás nos abrieran camino y ya regresé y volví a regresar a ese trabajo, del restaurante. Ok, ¿y cómo te sentiste? O sea, ¿cómo fue ese trabajo de que vienes de una disciplina, tus hobbies, tu estudio y venir a trabajar el verano? ¿Cómo te Enfrentarte sentiste? la vida de adulto, ya. Bueno, el primer verano, pues la verdad que no fue así como que tanto esfuerzo, fue como una diversión, ¿no? Yo estaba emocionado de ganarme mis propios dolaritos, ¿me entiendes? Porque Sí, pues claro. claro, los Claro. dólares valen más que el peso, Sí, entonces total. trabajar duro y regresar con mi dinero para México, gastármelo, Tenías la entonces, ilusión. sí, exactamente, la emoción, ilusión. Ya cuando regresé para acá, pues era un trabajo cualquiera, ¿no? Entonces, era divertido porque pues ahí conocí gente, amigos, y nos la pasábamos bien, sí. Pero volviste a trabajar en lo mismo, o sea, ya cuando viniste acá a trabajar y llegaste a trabajar en lo mismo. Sí, en el Ok. restaurante. Ujú, sí. Ok, y en el restaurante limpiabas, nos decías, o ahí qué hacías. No, en el restaurante empecé primero, Porque nos bueno. dijiste que estabas, en el verano limpiabas en el ve- pisos. En el verano es que teníamos unos amigos de mi hermana limpiaban los pisos de las tiendas. Ok. Entonces ese verano me tocó A ti en eso. trabajar en las noches limpiando los Ok. pisos, o sea, Ok. cuando cerraban. Un trabajo muy pesado, la verdad, Sí. que me sentía como zombie porque no, literalmente no descansabas. descansaba. O sea, trabajaba en la noche, llegaba a las 6, 7 de la mañana, desayunar y a esa hora pues se me hacía difícil dormirme porque pues a esa hora Sí, Claro. yo acostumbrado de despertarme a las 4 o 5 de la mañana, pues ahora estoy al 100, ¿me entiendes? Entonces, Claro. ya como a las 10, 11 de la mañana, ya como que ahora sí ya empezaba se me A va- sentir bajar el cansancio. y a dormirme, pero dormía 2, 3 horas y otra vez, Y otra o sea, vez, la otra luz vez. del día y Claro. mi cuerpo, o sea, entonces estaba durmiendo Sí. como 3 horas al día, entonces. ¿Y cómo conseguiste el trabajo del restaurante? También por medio de mi hermana creo que trabajó ahí, entonces, Ok. ¿Y en el ahí- restaurante qué hacías? bueno, empecé primero lo que le llaman busboy, limpiando Ok. las mesas. Ya después, con el tiempo, pues de ahí me pasaron a ser manager de la cocina, porque como hablaba los dos idiomas, Idiomas. entre comillas, ¿verdad? Porque cuando yo me vine Te para acá no defendías. sabía,
Cuando yo vine para acá, lo único que sabía es open the window, close the door, solamente lo básico. Ni lo básico, literalmente, nada más ir al baño, preguntar cómo ir al baño o ir a dónde estaba el baño. Lo necesario. Sí. Entonces, pero ya aprendí un poquito y ya con eso, pues, me pasaron para la cocina para comunicarme con los cocineros y los meseros que hablaban inglés. Ujú. Ok. Entonces, ya después de eso, pues, ¿Y ahí duraste cuánto en ese restaurante? yo creo que duré como 3 años porque también estaba yendo a la escuela, entonces eso era como nada más un part-time. Ah, ok. Eso te iba a decir. Entonces, llegaste a trabajar y además también a estudiar. Y en ese momento tú, ¿qué pensaste? Porque claro, cuando llegaste te pareció cool y divertido porque ganabas dólares y eran bastantes, pero ya estando acá, supongo que vivías con tu hermana. Con mis papás. Ah, ok, estabas vivía viendo con con tus papás. Sí. Ujú. ¿En algún momento ya te tocó empezar o sea, a pagar, a hacer cosas de adultos de yo les ayudo, yo compro tal cosa? ¿O en ese momento aún te daban la libertad de es tu dinero? Sí, me daban la libertad de no. Fuiste muy afortunado. Sí, la verdad que sí, o sea, los agradezco a mis papás, o sea, ellos me ayudaron demasiado, o sea, no me pidieron, mientras yo estuviera en la escuela y eso no me pedían. Claro, eso, lo que tú trabajabas era para ti desde que Exacto. respondieras con tus responsabilidades. Exactamente, y creo que la verdad se los agradezco demasiado porque, o sea, como les digo, yo cuando empecé a trabajar en ese restaurante, o sea, a veces mis amigos, porque yo estaba en la high school Claro. o la universidad, y mis amigos me llamaban y decían, hey, vámonos para acá, que no sé qué, vamos a echar cotorreo. Y yo, no, espérame, o sea, porque lo que sí mi papá me obligó, o sea, mi papá agarró, cuando recién llegamos, me compró un carrito ahí medio carcacha, ¿me entiendes? Pero ya después yo acá que empecé a trabajar, dije, sabes que como que quiero un carro más mejorcito. Y ya me dijo un papá, bueno, pero tú te vas a encargar de los pagos. Entonces, gracias a eso, te digo, creo que me ayudó demasiado porque me hizo hacerme responsable. Claro, ya Entonces, tenías una responsabilidad, algo por qué responder y sí, no porque podías irte al Ya no podías cotorreo con irte. tus amigos y el carro sin pagar. Y literalmente eso, yo les decía, sabes que no, es que ya me viene la mensualidad y tengo que Claro. trabajar para pagar el carro. Y eso y mi celular. Entonces esa era la única responsabilidad que yo tenía. Que igual está bien Entonces, porque te enseñó a ser exactamente eso, responsable desde tu libertad y tu decisión y no fue una obligación, o sea, sí, digamos que ellos cumplieron con lo que tenían que haber o sea, cubierto como papás y te dijeron como que si tú quieres más, hazlo por tu cuenta. sí, exacto. ¿Y Sí. qué crees para ti que fue lo más difícil? O sea, de ese cambio a llegar acá, empezar a trabajar, ir a la high school, tus amigos, ¿qué crees que para ti fue como que digas, oye, esto fue difícil? Bueno, mira, creo que el primer, como challenge que fue para mí, o sea, venir a este país y no saber el idioma. El idioma. Entonces, y más aparte, o sea, dejé a mis mejores amigos en México. Entonces, los 6 primeros meses, o sea, fueron duros porque en aquel entonces no había tantos hispanos aquí en Kansas. Entonces, nosotros íbamos al mall y veíamos a alguien y nos súper emocionábamos y Claro. hasta casi los correteábamos para saludarlos. Ujú. Pero eso fue lo más difícil, dejar toda mi familia y mis amigos allá. Entonces llegas aquí, te sientes solo, no tienes amigos, no tienes familia. Entonces empiezas de cero. A todos nos ha pasado, eso estábamos hablando, que lo más difícil de empezar de cero quizás es eso, es como generar nuevamente tu comunidad, como conectar con alguien que tú digas, ok, vamos así sea a hablar un café. Sí, o sea, ¿y para ti fue difícil hacer nuevos amigos o facilito? Fue fácil, creo. O sea, en cuanto empecé a ir a la escuela, ahí empecé luego, Claro. o sea, todos los hispanos se juntaban ahí en una esquina en la hora de recreo y todo. Entonces ahí ¿Y ahí se aprendiste el empezaron idioma? se ¿O más en el empezaron, trabajo? pues, como dicen, en la calle, ¿me entiendes? Porque, o Sí. sea, en la escuela, pues, sí, me enseñan puro vocabulario y eso, pero ya al final del día empezaba yo, con todo el vocabulario que me había aprendido en la escuela, yo ¿Cómo lo empezaba a podía hacer utilizar? sí, yo empezaba a hacer mis enunciados, tenses, y la gente me decía, oye, pues, ¿qué estás diciendo? O sea, no me entendían. Entonces, Ok. hasta el final dije,
¿sabes qué? A la fregada esto, voy a empezar a usar el lenguaje que yo escucho en la calle. Claro. Entonces empecé a usar las palabras, las frases que la gente usaba en la calle y ahí fue cuando me empecé a desenvolver un poco. Ok, Sí, ok. ¿Y tus Ay, papás sabían inglés? No. no, todos nos venimos en cero, Español. en cero. pero ahorita ya manejas el inglés perfectamente. No perfecto, pero Mejor debería dicho. hablar mejor, pero es una de las cosas que, o sea, que me arrepiento y si hubiera volvido, si pues, pudiera regresar el tiempo, me hubiera podido, me enfocaría más en el inglés, porque yo siempre he sido una persona media tímida, entonces siempre, desde que llegué aquí me daba miedo hablar, entonces siempre la gente me hablaba y, o sea, yo así como que me escondía, Claro, igual y en tras de que Claro. no sabías inglés, pues y Siento que ese es el mayor miedo de los que llegamos acá y no manejamos el idioma. Como, ay, que o- ¿qué no van a saben. decir? ¿Qué van a decir porque sí. lo digo mal? Sí, exactamente. Y literal no debería ser así, porque, o sea, al final del día, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Te hagan Sí. burla? O sea, Lo pero máximo pues es que te qué. digan o te corrijan y no O está que te mal digan no porque, entendí. sí, y no Sí, está mal porque tú necesitas soltarte. Eso es lo sí, sí, que... sí, sí. Es como cuando uno está en México o en Colombia, no Ujú. sé, y ve a un americano y el americano intenta hablar Sí, somos. español, Español. aunque lo diga mal, pero pues creo que uno se emociona, ¿no? Entonces Claro, yo uno creo que a dice, lo ay, mejor los americanos lo También les verían pasa, así, como. ¿no? sí. Uno se dice, ay, Este, qué tierno. Está sí. intentando hablar el español. Exacto. Así, pero al revés. Sí. ¿Será que ellos dicen lo mismo de nosotras? Sí. Sí, entonces, pero por eso yo tengo uno de mis mejores amigos, creo que él llegó después que yo aquí a Estados Unidos y él habla súper bien el inglés, Pero lo pero dices él más no. es porque no invertiste tiempo estudiando y perfeccionándolo o porque lo dices. Bueno, te decía el ejemplo de mi amigo, o sea, Ujú. mi amigo llegó después, años después que yo, y él lo habla mucho mejor que yo y me gustaría hablarlo como él, pero como él me dijo, no, dice, yo, o sea, yo literalmente, dice, yo si estaba con hispanos y ellos hablaban inglés, dice, yo me ponía a hablar en inglés con ellos, entonces para practicar. Claro. Y yo no, la verdad, o sea, yo veo hispano y español, Español. español, Español. español, porque español es mi primer Claro, y lenguaje, te Idioma. sentías idioma. seguro Ujú. hablando el español. Exactamente, inglés, pues, ¿para qué todo mocho ahí? No me Ujú. van a entender, o Sí, ¿para qué? Pues claro. si hablamos español, mejor español, tenemos mejores conversaciones. Claro, claro. Entonces, eso No te sé. arriesgaste tanto en el momento, así como tu amigo se arriesgó. Sí, ujú, Sí. sí. Ay, bueno, Francisco, en qué momento de todo ese proceso nace Best Roofing? Eso te Bueno, iba a decir, nos había dicho que duró trabajando 3 años en el restaurante. En tu bueno, tercer año, ¿tú qué decías? O sea, como que yo siento que también a veces, no todo el mundo, pero muchas personas dicen como, siento que Estados Unidos puede dar más. bueno, déjame a lo mejor me regreso un poquito para Sí, decirte que, bueno, o sea, porque hay una historia detrás de todo esto, ok. que a lo mejor mucha de la gente de aquí de Kansas no lo sabe, Y es lo pero que queremos saber. Claro, exactamente, porque digamos muchas personas te conocen, pero no saben qué hay detrás de ese sueño. sí, Porque no todo el mundo se arriesga a decir, bueno, voy a pasar de un trabajo normal, cotidiano, donde tengo mis jefes, a decir, bueno, voy a emprender. sí. Cuéntanos. Bueno, uno de mis sueños era, como ya se los había comentado, ir La a las natación. Olimpiadas, natación. Otro de mis sueños era ser piloto. Entonces, en ese transcurso que les digo, yo estaba yendo a la escuela y estaba trabajando como part-time en el restaurante. Entonces, fui a la universidad, ya estaba yendo a la universidad, a la Centro Missouri University, que tiene el programa de pilotos. Ok. Ah, entonces yo estaba yendo a la escuela para ser piloto, pero en medio de eso, como yo trabajaba en restaurantes, ah, y como te digo, ya dominaba la posición de busboy, de mesero, de la cocina, entonces se me facilitaba. Y mi mamá siempre ha sido, o sea, le encanta cocinar y es muy buena. O sea, siempre la gente en México la contrataba para, hey, vamos a tener una fiesta, me puedes cocinar. Haznos el catering. Sí, entonces también
empezando a trabajar en el restaurante, pues me surgió un sueño a mí y a mi mamá de abrir un restaurante. Entonces en ese tiempo abrimos un restaurante, mis papás y yo. Ok. Y después como de 1 año y medio, 2 años, un invierno, mis papás se la estaban viendo muy difícil con los biles, estaban atrasando. Y en ese tiempo pues yo estaba yendo a la escuela para ser piloto y medio trabajando aquí part-time, pero pues mi prioridad era la escuela. Sí, claro. Mis papás decían, no, o sea, tú, lo tuyo es la escuela, nosotros el restaurante, ¿no? Ya como les digo, el restaurante era para mis gastos, para lo que yo quería gastarme con mis amigos. Como el de más, pues el de más que tú quisieras. Pero en ese tiempo pues le dije a mamá, ¿sabes qué, mamá? Le digo, no van a poder sobrevivir este invierno, entonces voy a tener que dejar la escuela y conseguirme un trabajo. Y en ese tiempo pues mi mamá me dice, no, dices, no quiero que la dejes, dice, si la dejas no vas a volver a regresar. Y ¿Y tenía razón y o no tenía razón? ya casi se me salen las lágrimas ahorita porque sigo, Pero sabes que es verdad. literalmente, yo le dije, no, no, regreso y eso. Y me dice, no vas a regresar. Y tiene razón, no volví a regresar. Entonces, O sea, sí te saliste. me salí. No me tuve que salir, pero sí me salí. Fue más tu decisión porque tus papás sí Sí, querían que siguieras. Sí, y tenía razón. Fue Entonces, tu cuota de contribuir también con ellos de su esfuerzo. entonces de ahí pues todavía existía todavía el periódico, eso, yo creo que todavía existe, ¿verdad? Pero ya no es muy usual. Ya no es tan Entonces común. me puse a buscar ahí trabajos y ahí había uno que estaban contratando para managers de un restaurante que ahora se llama, se me fue el nombre, Culver's Frozen, Ok. Restaurant. Sí. Entonces, ahí empecé a trabajar, empecé igual lo mismo, o sea, empecé con una posición, la dominé, me pasaron a otra, llegué, me convirtieron luego en manager general. Entonces, estuve ahí como por 2, 3 años, yo creo. ¿Y tus papás lograron salvar el restaurante o no? En ese, Porque dejaste la escuela para como ayudarles con ellos a sí, sobrellevar la empecé a situación. trabajar en ese restaurante y literalmente pues mi cheque, la mayoría, yo creo que les daba la tercera parte de mi cheque, se lo daba a ellos para ponernos al corriente. Y ya después, y la otra parte me la quedaba yo, porque pues todavía en ese tiempo seguía Claro. viviendo con ellos, entonces Claro. no necesitaba mucho. Pero en ese tiempo mis papás se divorciaron, entonces Ok. como que tuvieron que, dejamos el restaurante, Ujú. y ya yo seguí con mi trabajo en ese restaurante de manager general, pero y ahí donde empecé a tener un poco de conflicto porque yo era el manager general, todos los managers estábamos trabajando 60 horas a la semana, que es bastante. Un montón, Sí. sí. Imagínate si lo mínimo son 40. Bastante, sí. Y un día el dueño se sentó conmigo porque literalmente eran 60 horas, pero yo lo que hacía nos los ponía todos en el sketch por 55 horas Sí. y 5 horas de break, o sea, 1 hora de break Sí. cada. Entonces tuvimos una junta y el dueño del restaurante medio se molestó. Me dice, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Le digo, oye, te pasas, o sea, si yo estoy en el sketch por 55, pero yo te doy más de 55. O sea, Sí, ¿sabes claro. cuántas veces yo me tomo mi hora de break sin que alguien me distraiga? Sí, claro. Nunca. O sea, llegan los clientes, me tengo que parar para ayudarlos. Claro. Les digo, por decir los sábados, no tenía vida porque trabajaba, mis horarios eran de 11 de la mañana a 11 de la noche o de 9 de la mañana a 9 de la noche. O sea, ya te enfrentaste a la vida de trabajo americana literal. Sí. ¿Ya cuántos años tenías para esa época? Tenía como 25 años. Ok. Entonces, literalmente no tenía vida. Los viernes y sábados estaba yo metido ahí. La gente me invitaba a eventos y, No o sea, podías. no podía. Claro, Entonces, igual era una responsabilidad muy grande porque ya estabas de manager general, o sea, tenías a cargo personal, aparte que tenías tus jefes ahí también detrás. sí. Entonces, de ahí, ¿sabes qué? Ahí como que tuvimos o sea, diferencia. Y incluso hasta se enojó y yo creo que hasta me quería golpear porque me dijo, no, ¿sabes qué? Vámonos afuera, que no sé qué. Bueno, a ver cómo nos toca, ¿no? Pero a ese momento dije, ¿sabes qué? No. Hasta aquí. Este Tengo es tu que tiempo. buscar otra cosa. Ujú. Y en ese tiempo mis papás le rentaban a una familia
hispana y el señor trabajaba para una compañía de roofing. Ok. Era reparador y en ese tiempo me dijo, mira, ve a aplicar ahí, cayó una tormenta de granizo, yo creo que te contratan, andan buscando inspectores y tú con lo poco que sabiendo de computación y hablando los dos idiomas, seguro que te contratan. Claro. Entonces fui para allá y sí apliqué. Ah, me empezaron a pagar casi nada, ¿me entiendes? Pero la diferencia de lo que ganaba acá, pues sí era gran diferencia. Pero en ese tiempo ya estaba casado. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? ¿En No qué sé momento cómo. nos casamos? O sea, estoy así. Estabas de 18, trabaja y trabaja y trabaja y no tenías vida, pero te casaste. En el transcurso de que fui manager general para Ok, la compañía de conociste a tu Culver's, esposa. sí, literalmente ahí la conocí, ahí iba. En el restaurante. Sí, ella Bueno, pasaba, sirvió. ella pasaba a comprar hamburguesas ¿Era, ahí, te iba a decir, ahí, ¿era cliente ahí la o trabajaba conquisté. ahí? Ok. Pero, O sea, ahí ya te habías ido a vivir solo sí, con ella. entonces después de que mis papás se divorciaron, En eso ya arriendo. Ujú. Ok, o sea, ya Entonces, tenías más responsabilidad. ujú. Claro, lo que te iba a decir es que es más difícil cuando uno tiene responsabilidades fijas decir, dejo un trabajo y me arriesgo a coger otro, que cuando estabas joven y de pronto tus papás Te podían apoyar. Sí. exacto, te apoyaban con la vivienda y decías, ok, o sea, si no sé, no gasto tantas cosas para mí, a que tú digas, el arriendo está. O sea, Sí. Sí, sí, claro, y pues le dije, ¿sabes qué? Yo veo cómo le hago, pero, o sea, sales. salgo. Tenemos que salir y yo le voy a echar ganas y sí, literalmente, o sea, empecé a trabajar ahí y a los 3 meses me aumentaron como $3 la hora y otra vez a los otros 3, 4 meses, otra vez otros $3 y ya finalmente yo empecé como el asistente del manager de la producción. Ya de ahí cayó una tormenta en Springfield, Missouri, mandaron a mi jefe para allá y de ahí, ¿saben qué? Me dijeron, tú te vas a encargar del departamento de producción y ya después al año creo que regresó mi jefe y lo mandaron a otra posición porque pues ya me dejaron a mí ahí. Ok, era o sea, una ¿duraste compañía qué? grande. ¿Como Sí, 2 una años? compañía grande, sí. ¿Duraste como 2 años para llegar a jefe o menos? Menos, yo creo, menos. Imagínate, Sí, súper bien. sí, Que a la entonces, final yo siento que todo eso, o sea, que tu personalidad y tu forma de salir adelante, Francisco, ahorita que no lo comentas, siento que se debe mucho, o si tú no lo comentabas desde antes, ok, yo no competía, pero era algo que me gustaba y lo hacías disciplinadamente. Entonces creo que la consistencia y la disciplina se ve desde que limpiabas mesas en los Sí. restaurantes hasta que llegaste a ganar menos, que era lo que hablábamos. Yo te decía como, supongo que te dio preocupación estar casado, tener gastos fijos y decir, ok, voy a un trabajo donde voy a ganar mucho menos de lo que ganaba antes. Y un trabajo sin esperar diferente. nada, exacto. Sí. Un trabajo diferente porque pues trabajar en los techos, trabajar con otras personas que, digamos, tienen un trabajo totalmente diferente al o sea, porque el roofing tiene riesgo y Sí. tú tomar esa decisión de decir, bueno, como sea, salgo adelante y saco adelante a mi familia. Bueno, yo no llegué a trabajar en los roofs, pero de todos modos, o sea, fue un challenge, porque, pues, o sea, yo literalmente entré ahí y no sabía nada, Nada. o sea, ¿me entiendes? Como te digo, siempre el idioma ha sido un obstáculo, pero también llegar ahí y yo ni sabía cómo se llamaban o sea, literalmente ninguno de los componentes del techo. No sabían, no conocía ninguno de esos, y menos pues el nombre, entonces, Techo. o sea, Tú sabías que era un sí, techo. y Un es todo, ¿me techo. entiendes? Yo veía todas las cosas ahí, herramientas, no sabía ni cómo se decía, Ok. ni nada, ¿me entiendes? Entonces, pues sí fue un challenge, pero dije, tengo que... Por algo se inicia. Sí, claro, entonces... Y tú estabas decidido de que tenías sí o sí que trabajar porque ya tenías una familia, tenías responsabilidades, que es lo que dice Nata, que Fijas. tenías que sacar adelante a tu Sí. esposa. Entonces, pues era un reto bastante... Sí. Entonces Sí. duraste Complicado. un año Sí, para llegar a jefe. Sí, y caí así como que, porque pues en mi vida yo había pensado trabajar en los techos o eso, ¿me entiendes? O sea, por algo yo creo que llegué, ¿me Llegaste entiendes? ahí. Sí, Los planes de Dios. sí. Y llegaste al año y ¿qué dijiste? O sea, cuando dijiste, bueno, ok, esto ya va en serio. O sea, cuando te nombraron jefe, Pues nunca, o sea, creo que como todos o la mayoría de los, no sé, latinos, hispanos que venimos para acá, todos venimos con ese sueño americano, ¿no? Entonces, creo que mucha de la gente
vienes, ya sea que te metes al restaurante, empiezas a aprender eso y como que a lo mejor tu meta es tener tu propio restaurante, que Ok. fue así como me pasó con mi mamá Ujú. al principio. Entonces ya conforme yo empecé a aprender lo del roofing y eso, entonces yo dije, Ya tenías en bueno, mente, sí, o esto sea, me gusta, soy bueno, sí, entonces me metí otra nueva meta, ¿me entiendes? Entonces esa es mi meta, que yo voy a tener mi compañía tu empresa de de roofing, roofing. Entonces, y pues sí, ahí seguí, trabajé en esa compañía por 5 años. que fue tu ah, escuela, básicamente. y sí, y la verdad que, como le digo yo a mucha gente, o sea, fui bendecido de que caí en esa compañía, porque literalmente, o sea, esa compañía era la mejor o una de las mejores en ese tiempo. Ok. Entonces, yo aprendí, o sea, de la producción yo aprendí todo ahí. ¿Y cómo te trataban ahí? O sea, ¿cómo te sentiste con el trato de tus otros compañeros cuando te tenían que explicar porque no sabías nada? Bueno, ese trato fue bien, o sea, porque literalmente pues yo luego empecé o sea, yo soy una persona que como que agarro las cosas muy rápido, ¿no? Me Ok. enseñas una o dos veces y luego empiezo. Entonces No no tuvieron que tuvieron. enseñarme demasiado, yo nada más me empezaron a enseñar dos, tres cositas y ya de ahí yo me empecé a desarrollar. Am, pero como, o sea, lo difícil es de que, no por hablar bien de mí, pero la verdad, o sea, y mucha gente me lo ha dicho que ha trabajado ahí en años y todavía a la fecha, me dicen que, o sea, yo el trabajo que les hacía a ellos, o sea, nadie Eras lo detallista. puede hacer. No tan solo eso, es que yo siempre he estado acostumbrado a dar el 100 o el El ciento 100. diez Entonces, literalmente yo salía de trabajar ahí y me estaba llamando los ruferos a las 8 o 9 de la noche y yo contestando el teléfono. Llegaba a las 6 5 de la mañana y hacer mi trabajo. Te digo, por eso un ejemplo, en el 2011, que fue la granizada más grande de Kansas, Ujú. estábamos haciendo 100 roofs a la semana. Y yo era el que Un controlaba montón. todo. Yo era el que controlaba Que se hacer las hiciera. órdenes de material, mandárselas a las suppliers, organizar qué rufero voy a mandar acá, a los supervisores, inspectores que tenía que asegurarme que checaran bien los roofs. Y también aparte teníamos un pintor que arreglaba los cielos cuando se Ujú. liqueaban los roofs, también los gareros, siding, a veces hasta concreto, teníamos uno que hacía estaco. Entonces yo controlaba todo eso. Entonces, como les digo, yo fui bendecido de poder haber empezado en esa compañía porque aprendí, o sea, demasiado. Un montón, pero sabes que también, claro, porque yo siempre he dicho como Dios siempre te lleva a ti los planes, pero es tu decisión aceptarlos. Siento que en este momento también a veces ponemos el dinero sobre de pronto puestos que quizás nos enseñen y que no sabemos a dónde nos van a llevar. En ese momento tú perfectamente pudiste haber dicho no porque es mucho menos de lo que yo me ganaba. O sea, Sí, hubieses podido ir a otro restaurante a trabajar en lo mismo y ganarte lo mismo. sí, Entonces es como que te lo ganaste porque empezaste de abajo, aprendiste y creo que el esfuerzo se fue dando y se fue viendo. sí, Entonces es como que fuiste muy bendecido, pero creo que fue tu disciplina y tu constancia la que también te llevó a donde estás y a sí, donde, o en ese momento donde querías estar. sí, Entonces nos decías que, ok, duraste 5 años con ellos. sí. ¿Qué pasó ese último año con ellos que ya dijiste me lanzo? O sea, ya... Bueno, regresando un poquito a tu Ujú. pregunta, porque ya ahí como que me salí un poquito, pero ¿Te acordaste? sí, no, bueno, a lo que venía es de que, por decir, de cómo me trataban, o sea, literalmente el trabajo que yo les hacía, o Les sea, gustaba. sí, les gustaba, pero al final del día, haz de cuenta que era una persona más, y lo que a mí lo que no me gustaba es de que muchos de ellos, o sea, y no sé si es la cultura o qué, pero literalmente, o sea, por decir el dueño o los dueños o los encargados pasaban al lado de mí y No como si te yo no lo estuviera ahí, ¿me decían. entiendes? Sí, Entonces, fue una de las cosas que yo, oye, yo te estoy dando el 100 o el 110 para que tú ni siquiera me... ni siquiera el buenos días. Sí, exactamente. Entonces,
de repente una vez al mes venían y como que me daban masaje en los hombros y eso, pero oyes, No sentías pero que el era... resto de los días, o sea, pasaban como si no existiera, ¿me entiendes? Entonces, Sí. un poco de esas cosas fue diciendo, ¿sabes qué? No, yo, o sea, Quiero dar me el 100 para impulsaban mí. más, ajá, exactamente, o sea, cositas así que me empujaban a, a llegar a mi meta. Ok. Entonces, Claro, tú en, dabas el 100 por ti, más no por las otras personas de que tú decías como que, ay, no, sí, ni y en, siquiera. y en el 2011 tuve la oportunidad de que nuestro mejor subcontratista era de Brasil. Y agarró y me habló un día y me dice, oye, te invito a una carne asada a mi casa. No, pues, ok. Ahí voy para allá, ¿no? Con su familia y eso y me siento y me dice, ¿sabes qué? Mi esposa ya me amenazó que si no nos vamos este año para Brasil, me divorcian, entonces me tengo que ir, dice. Y quería comentarte que me gustaría que Acompañante. compraras mi negocio. Entonces le digo, bueno, pues, ¿de cuánto estamos hablando? Vamos a ver, ¿me entiendes? Sí. Porque pues, a mí también me gustaría, Ujú. me encantaría. Ya me dijo el precio y le hice como pude, pero junté el dinero y le compré su negocio. Me dejó con 10 grupos. Entonces, sin saber. Y como te comentaba hace rato, yo nunca me había subido un A un techo, techo. nunca he hecho roofing, pero dije, bueno, pues aquí está la oportunidad, vamos a agarrarla. Ya después veo cómo fregados le hago, ¿no? Ujú. Y pues me aventé, me dejó con 10 grupos. Al principio fue un poco descontrolado, pero nos organizamos bien y pudimos hacerlo. ¿Y cómo le dijiste a la empresa, digamos que con la que trabajabas, hasta aquí llego? Porque Bu- al final, mira que a tu vida siempre han llegado las cosas, tú las manifiestas y llegan. Entonces es como que ya habías pensado tú que querías un negocio para ti. sí, yo siempre te digo, sí, pues el brasileño amigo, invitamos a comer a los jefes y ahí literalmente les dijimos, ¿sabes qué? Pues mira, ese tiene que ir, me va a pasar a mí el negocio, porque ese era mi temor, Les dije. presento a su nuevo subcontratista. Y Exactamente. ellos se quedaron. Sí, porque ese era mi temor. Yo dije, estos no me van a dejar ir, Sí, ¿no? Y, claro. y incluso yo se lo dije a él y me dijo él, no, pero es que no tienen otra opción. O sea, literalmente hasta les conviene a ellos que tú te quedes ahí, porque si no, mis grupos se van a ir a otras partes, se van a otras compañías Claro, van y a perder también Claro. eso. y entonces es porque es, o sea, y pues así les dijimos, no les gustó, dijeron que no iba a ser successful, que no iba a poder, porque yo nunca me había subido a los roofs, bla, bla, bla. Y pues mira, aquí estamos demostrándoles que, que sí se Acá puede, que estoy. sí se puede. Pues la compañía que compraste es Best Roofing. No, esa ¿O fue, era esa otra? fue Ok. subcontratista. Entonces, me tomó 9 años para crear Best Roofing. ¿Por qué? Para mí era muy fácil trabajar como subcontratista porque con esos años de experiencia que yo tuve trabajando en esa compañía, me conocían todas las suppliers, casi la mayoría de las compañías de roofing, entonces era Ya muy tenías conocido. conexiones. Entonces, literalmente a mí me hablaban diario, hey, ¿cuántos techos quieres para mañana? ¿Cuántos para mañana? Entonces, para mí era facilito, no tenía que preocuparme de marketing, no tenía que nada de eso, porque a mí el trabajo me, Te me llegaba. llovía. Ajá. Entonces, incluso hasta a veces les tenía que decir que no, y me Ujú. rogaban y que les consiguiera más grupos, pero no, entonces era muy fácil. Pero yo sabía que esa no era mi meta, yo no quería seguir siendo O eso, sea, yo quería no, mi no te compañía. conformaste, aunque tuvieras mucho trabajo, no te conformaste que Sí, eso era lo único que ibas a llegar a hacer. sí, pero el challenge que tenía era de que, o en mi mente decía, bueno, ¿cómo fregados yo voy a hacer para convencer a un cliente que me contrate en vez de contratar a una compañía de americanos que ya lleva establecido 10, 20 años, que tienen, no sé, 15 vendedores, 10 con sus camionetas todas rapeadas, Ujú. Con toda la sus maquinaria, pues. uniformes y Sí. eso. Entonces, porque yo puedo trabajar para cualquier compañía de roofing en Kansas. Sí. Eso es fácil porque ya soy bien conocido, pero los No era lo que dueños. querías. Entonces, por eso yo creo que me tardé demasiado tiempo para poder hacerlo.
hasta que uno de mis mejores amigos me dijo, ¿sabes qué? Déjame, te ayudo. Él me creó mi página de internet, me ayudó a crear el El logo. logotipo y me dice, no, él sabe un poco de marketing y todo eso. Me dice, yo te consigo los leads por medio de Google. Y en ese tiempo yo creo que ya tenía ya suficiente gente que me refería para mantener dos grupos ocupados y dije, ¿sabes Es qué? momento. Vamos a darle. Ujú. Entonces, así fue como empezó. Así Best nació Roofing. Best Roofing. Sí. Y esos primeros meses de Best Roofing, ¿cómo te fue? O sea, fue al principio difícil conseguir los clientes, como lo decías, o al contrario, mucha gente se fue contigo. Bueno, los 2 primeros años fueron difíciles. Pero Best Roofing fue creada en noviembre del 2020, pero en realidad no hicimos mucho con Best Roofing por un año, porque todavía seguía trabajando para las compañías de roofing para mantener un poco de cash flow, Ok. porque si no, Sí, Era claro. complicado. exactamente, pero lo hacía como que escondido, ¿me entiendes? Por debajo de la mesa, porque a esas compañías de roofing también no les, o Claro, sea, no les no les convenía, gusta. era la competencia. Exactamente, no les gusta. O sea, todos los ruferos subcontratistas saben que las compañías saben que en el momento que ellos sepan o se enteren de que tú estás queriendo agarrar tus propios trabajos, de ese momento te Te corren. despiden. Sí, entonces pues haz de cuenta que todavía medio me escondía, no, literalmente no estaba. Y hasta fue como un año que agarré y sabes qué dije, mira, para los trabajos que me andan mandando o dando por semana, yo creo que eso yo los puedo agarrar. Ok. En ese momento decidí ponerle wrapping a mi camioneta, empezar a publicar cosas en las redes sociales, comprarme uniformes con mi logotipo. Y arrancaste. Y de ahí fue creo que la mejor decisión que pude haber hecho para mi compañía. De ahí Claro, como ahí que ya despegó. ahí empecé a ver la diferencia luego. Pero mis 2 primeros años, haz de cuenta que me llegaba trabajo por un mes y después el siguiente mes se paraba, nada, seco. Entonces me ponía medio triste, digo, oye, tengo biles que pagar, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Pero te digo, desde que hice esa transición de empezar a poner cosas en las redes sociales, el Rappi en mi troca, uniforme, Que empezaste a ser de más ahí visible. empezó. Eso De ahí te iba a empezó. decir, porque también ahorita hablábamos detrás del podcast que te molestamos porque a nosotros nos dijeron que a ti te gustaban las redes sociales y tú me dijiste no me gusta, pero me tocó, o sea, me tocó mudarme a este formato porque también siento que, como te lo decía antes, has aprovechado toda oportunidad y posibilidad que ha llegado, la has aprovechado. Sí. Además que también llevabas muchos años atrás, la gente ya te conocía, ya generabas confianza y para ese momento lo único que te faltaba era exponerlo y digamos que comunicarlo que tú tenías tu compañía. Sí, exactamente. Entonces cuando llegaste ahí y pasaron los 2 años y dijiste, ok, esto sí está funcionando, ¿qué pasó? Que Francisco, el Francisco de todos los años anteriores, o llegó un momento en el que tú dijiste, ¿qué más hay que hacer? No, pues creo que hay O ahí ya dijiste, No, ¿ya cuántos años tenías para ese entonces? de cuando empecé a postear. No, Sí, de o la sea, cuando marketing. la despegó Best Roofing. Bueno, llevaba 2 años, pero ya de ahí, ahorita este es mi cuarto año, entonces ya llevamos 2 años que el trabajo ha sido fluido, o sea, Ok. tenemos constante trabajo, entonces, pero de ahí, o sea, todavía hay demasiadas oportunidades para uno como crecer, entonces, todavía tengo metas para seguir creciendo, Vale. porque ahorita, entre comillas, o sea, todavía soy una compañía pequeña comparada con las compañías de las grandes que ya llevan añísimos aquí. ¿Y Entonces, todavía tienes contacto con las personas con las que trabajaste en la anterior compañía? no mucho, porque haz de cuenta que me separé un poco, porque mi meta siempre era de que yo iba a hacer lo mío y como ustedes bien saben, siempre hay envidias, entonces yo mejor para eliminar toda esa negatividad o lo que sea, Conseguías me tus separé, propios. incluso yo empecé a borrar mucho de ellos en mis redes sociales que para que no me... También para evitar conflicto de intereses, puede ser. Sí, entonces, o sea, los veo de vez en cuando en eventos y eso, pero
Pero No nada, o sea, más. lo saludo y ya, y guardo mi distancia, porque al final del día yo sé que no puedo confiar mucho en esa gente. Francisco, en Claro. estos 4 años de Best Roofing, ¿hubo algún momento que dijiste como, ya no más? O sea, no, o sea, en que dijiste como me rindo, ya. Bueno, sí, todavía hasta la fecha, ¿me Hasta entiendes? hoy. A veces hay A días veces. que dices, oye, ¿me Ya no entiendes? Es difícil. No, no tanto, era más, creo que como subcontratista, que literalmente subcontratista ya llegué a un momento que, o sea, estaba aburrido, harto, porque a veces era problema tras problema tras problema y yo decía, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me pasan estas cosas? Entonces, pero ya ahorita desde que, te digo, ya llevan 2 años con Best Roofing que el trabajo ha sido constante, entonces no me arrepiento de nada y, o sea, y estoy al 100 dando al 110 te digo, o sea, y no voy para atrás, o sea, no tengo otra Claro. opción, o O sea, sea, a ya veces, estás en esto y lo vas a sacar adelante, sea sí, o como sea, sea sea. como sea, ¿Sigues entonces, trabajando la misma intensidad o ya tienes momentos en los que puedas decir, no, ya hoy sábado me lo quiero dedicar a mí y a mi esposa? no, sigo la misma intensidad. Sigues con la misma Antes intensidad. más. Sí. Claro. Sí, es que es una de las cosas que también, recientemente, me pareció, estaba leyendo un libro y más que nada tengo la pasión por el roofing. Te digo, estaba leyendo un libro donde dice que a veces uno no, por decir como yo, un ejemplo, mi sueño era ser piloto, pero no pude lograr hacer ese, O quizás sí, no más pude, adelante. quizás, y es también, o sea, al rato ya que esté más viejito, a lo mejor sí, ¿verdad? Voy a andar volando. Quizás en ese momento ya tengas la opción de económica, ya tu negocio esté estable, ya puedas delegar más tu trabajo y puedas dedicarte a otras Sí, cosas. que ese es el plan. Si lo Ese es el manifiestas, plan. se te cumple. Ese es el plan a Ese futuro. es el plan, pero te digo, todos creo que cuando éramos chiquitos teníamos un sueño de ser, yo era piloto, Ujú. pero desgraciadamente pues no llegué a ser piloto, por alguna X razón llegué a roofing. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Agarrarle pasión, y eso es lo que le digo a mis trabajadores, ¿saben qué? Ya estamos aquí, lo único que nos queda es Disfrutar. agarrar, Sí. agarrarle pasión al roofing, porque pues es lo que estamos haciendo diario. Entonces, si Claro. podemos agarrar esa pasión o el amor por roofing, las cosas se nos van a hacer más fácil Y yo creo que se Y le las nota. cosas salen bien, porque las cosas cuando ya tú le empiezas a meter amor, pasión, te salen bien, te salen bonitas y la gente eso es lo Sí. que ve, eso es lo que tú transmites al decir, porque hay muchas personas que, no sé, trabajan en servicio al cliente y atienden súper mal o no les apasiona lo que hacen y se nota. Sí, y tú sí. dices, no, yo no quiero volver allá. No, Eso le iba a decir a Caro porque ahorita que nos estabas hablando del tema de roofing, yo creo que Carolina y yo estábamos igual, o sea, nos hablabas de cosas y me acordó mucho a mi esposo cuando empieza a hablar del tema ingeniería y puede durar 3 horas hablando Sí, de eso sí. perfectamente y tuve Sí. en mi mente y dije como tiene que ser algo que le apasione para que hable Sí, de tantas cosas, porque al final Caro y yo te estábamos escuchando y yo creo que las dos no entendíamos Sí, ni 5 de lo los que nos estabas hablando. materiales. Sí. Pero dije yo como, sentías la exacto, vibra. sentía la pasión de lo que hablabas porque se nota. Entonces, a la final siento yo que lo que nos dejas hoy, sobre todo en el tema de consistencia y trabajo, es que tú lo has dicho, tu sueño era ser piloto. Sí. Lo empezaste a hacer porque también si a lo mejor no hubieras empezado ahí, no hubieras llegado a donde estás. Sí, igual, ¿me entiendes? No sabemos si lo puedas cumplir más adelante, a lo mejor. Esa es otra de mis metas. Una de otra las mis metas que va ahí en proceso. Que quiero, cuando llegue el momento perfecto de que tenga un poco más de tiempo, cuando menos sacar mi licencia para poder ir a rentar un Hacerlo. avión y irme para donde yo quiera, ¿me entiendes? Claro, sí, igual no sabemos qué pase más adelante. Entonces, Sí, Dios tiene los planes y nosotros somos los que aprovechamos las oportunidades y más tú en este caso que pues tu historia se ha visto que has aprovechado muy bien cada oportunidad que te ha puesto en el camino. y regresando un poco a la pasión de mi trabajo también, o sea, creo que yo estoy en ¿cómo se llama? En una, se me fue la palabra. Búscala, Bueno, una tranquilo. rama de Ok. que literalmente, o sea,
a lo mejor es más fácil agarrarle pasión o amor al trabajo porque también lo ves cuando estás ayudándole al cliente. Ok. ¿Me entiendes? O sea, porque el cliente te llama porque tiene un problema. Su problema es el roof. Entonces llega uno y claro, al final del día lo estamos haciendo por dinero, ¿me entiendes? Pero también se siente bien uno al estarle ayudando a alguien. Alguien que no Claro. sabe a quién, primero, no sabe a quién llamarle. Y que Porque que depositó lo su vayan a confianza. estafar o le van a hacer bien el trabajo y eso. Bueno, ya decidieron quién contratar, Best Roofing, es decir, que se va a hacer responsable y le va a hacer buen trabajo y se van a olvidar por años de tener ese problema con su roof. Entonces, al final del día se siente, o sea, mi día para mí es, o sea, me encantan mis días porque diario estoy ayudando a alguien. Precisamente iba a preguntarte eso y te iba a preguntar como hoy, 4 años después de que creaste Best Roofing, ¿qué es lo que más disfrutabas de tu negocio hoy? Eso exactamente. O sea, ayudarle a las personas desde tu pasión. Sí, sí, está. Y te digo, mis días son diferentes. Diario es una cosa diferente. Entonces, conozco a gente diferente, clientes diferentes, les ayudo. Entonces, creo que tener ¿cómo se llama? Ayudar a la gente es lo que me alegra diario. Y es lo que creo una de las razones que me empuja a seguir dándole el 100. Sí, porque ahorita nos decías el tema de que cómo hacías para competir con empresas americanas tan grandes y yo pensaba y decía como, creo que esa no es tu competencia, porque creo que a lo mejor si fueras muy grande no podrías hacer lo que haces ahorita y hacer la misma dedicación que lo tienes ahorita. Entonces es Sí. como tú no lo dijiste, en la empresa grande que trabajé, muchas veces no sabían ni quién era, ni el esfuerzo que yo daba. Sí. Entonces siento que es lindo que ves Roofing a lo mejor lo que tú decías es como no nos van a contratar los americanos más grandes del mundo, pero has tenido trabajo desde hace 4 años atrás y ha sido por lo que son ustedes. Sí, y eso es lo que nos diferencia y como dices tú, al final del día, pues a lo mejor otras compañías no son competencia. Lo único malo es que todavía nosotros no somos tan conocidos como aquellas compañías que ya llevan 10, 20 años, pero ahí Ahí vamos. vas y vas Entonces, por buen camino. Francisco, sí. ¿y qué te hubiera gustado a ti saber antes de emprender? O sea, ¿qué dices ahorita? Uy, me hubiera gustado. Me hubiera ahorrado Sí, Bueno, muchas de las cosas creo que educación en negocios. Ok. Porque creo que especialmente a lo mejor muchos latinos de nosotros, y esto lo platico con otros amigos, ¿me entiendes? O sea, como les digo, venimos a seguir nuestro sueño americano. Entonces, nuestro sueño empieza a trabajar, te digo, cocinero, rofero, tu sueño es abrir tu propia compañía. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos y registramos la compañía y al final del día no sabemos nada de marketing. Sí, eso no es lo más sabemos fácil. nada de... Sí, O exactamente. sea, registrar la compañía, montarla, ahorrar, buscar la plata, quizás es lo más fácil. Lo más Sí. difícil es ok, mantenerla. Sí, Exacto. la registramos y nos vamos. ¿Y qué hacemos? Luego, a montarnos al roof otra vez a hacer lo que nosotros sabemos hacer, pero nadie nos explica cómo hacer marketing, lo de Las finanzas. financiamiento, que es una de las cosas más importantes. O sea, no lo planeamos. Entonces, esa es una de las cosas que les recomiendo a la gente. Que si se quieren asesoren. empezar, exactamente, se asesoren, se eduquen, O estudien más que lo bien. estudien, que lo planeen, porque todos esos procesos a mí me ha tocado aprenderlos a las Y duras. te evita muchos problemas a largo plazo, porque a veces cuando comienza su compañía tienen mucho desconocimiento de qué va detrás de crear una Sí. compañía, tanto con el gobierno, con los clientes, con todo eso, Sí. con los seguros, o sea, son muchas cosas que los clientes o las personas no tienen en cuenta cuando van a crear su compañía. Sí, 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 también muchísimos. Yo te digo, desde contratos para los clientes, contratos para los trabajadores, aseguranzas, general liability, workers comp. Mucha gente no sabe nada de eso. A mí me ha tocado aprender taxas. O sea, me ha tocado aprender a la dura. Entonces, Claro. que se eduque la gente más que nada. Antes Que lo planeen de que la lo mejor planeen, manera. ajá, exactamente. Marketing, todo eso, porque todo eso es muy importante. Claro. Creo que muchas compañías se registran y al final del día
no resultan, o sea, después... Claro, porque a la final tú ya pasaste de ser el empleado a ser la cabeza y es también, o sea, ya tus días son más de dirigir, también de dirigir una compañía, o sea, no solo a tus empleados y a las personas, sino es más, ok, ¿cuánto hay, cuánto debemos, cuánto hay que ganar este mes, cuánto, o sea, vas a empezar a dirigir otra área. Sí, sí, Y eso, siento que eso necesita uno experiencia aparte y sabiduría en negocios. Sí, ¿Y ya claro. empezaste o ya hiciste algo o realmente lo que sabes ahorita es lo que no, has o sea, aprendido? yo sigo aprendiendo, o sea, porque nunca se termina de Sí. aprender, eso, o sea, es otra de las cosas que viene, o sea, aprender de liderazgo, cómo contratar a la gente, o sea, empezamos por contratos y aseguranza y todo eso y taxas, pero al final del día ya tienes todo eso, ya tu compañía está corriendo, entonces ahora viene aprender cómo contratar a la gente, cómo la vas a liderar, cómo les vas a ayudar para que sigan, para que crezcan, porque si no crecen, entonces pues, tu compañía a lo mejor Tu no va a compañía crecer. no crece. Entonces, todo eso. Entonces, yo cada que veo entrenamientos y eso, yo me registro, aunque siempre hay, cada año hay mínimo 2 o 3 entrenamientos de ventilación acerca del roofing. Yo te digo, me sé 99%, 99% de eso, pero yo sigo yendo porque siempre hay algo Algo que puedes aprender extra. que O sea, aprender. no al final no te lo sabes todo al 100% y siempre hay algo que, ok, esto no me lo sabía. Sí. Entonces, como que siempre estás en constante conocimiento y eso es algo Sí. que es muy bueno porque aparte de que te sirve a ti, a tus empleados, también te da ese extra en el servicio que estás prestando. Claro, sí, Siempre estás mejorando todo lo que haces. sí, sí. El Francisco de hoy, o sea, hoy, para ti, ¿qué significa tener éxito hoy? Bueno, éxito para mí, pues estar saludable y pues seguir aprendiendo, ¿no? Porque como personalmente para Sí, mí. claro. Pero éxito también pues es ver a mi familia saludable y que siga creciendo y profesional y personalmente ver que logren sus metas que se están cumpliendo, tanto como las mías como las de mi familia o amigos. Y sí, o sea, y Sí, ver, porque siento que el éxito para cada uno es diferente, ¿sabes? O sea, para algunos, Sí. lo que tú decías, quizás hoy en día, al Francisco de hace 15 años, estás en tu sueño americano, que en ese momento para ti era el sueño americano. sí, Solo que yo a veces siento que con el tiempo uno olvida y siempre quiere más. Pero por eso te lo preguntaba, porque tú, ahorita que nos contaste tu historia, me nombraste mucho que todos venimos por el sueño americano, y te lo digo, estás en tu sueño americano, porque Sí. pasaste todo tu camino, creaste tu compañía y estás viviendo el sueño americano, que no sé si sea como lo venden las demás personas, pero en realidad siento que vas por buen camino y para nosotros o para mí, para mí, la verdad ha sido como un honor escuchar tu historia y ver que cada vez que uno se esfuerza, por más complicaciones que traigan, pues da resultados en algún momento. sí, sí, siempre. Entonces sí siento que estás en tu momento de éxito. La verdad que sí, y pues te digo, mientras yo siga creciendo, ese es mi éxito, y también ahora que ya mi compañía está creciendo, ver que mis empleados sigan también creciendo profesionalmente y como personas, ¿me entiendes? Ver que se están desarrollando y también que sean felices con su familia y poderles ayudar a crecer, porque nada, eso es otra de mis pequeñas metas a lo mejor, ¿me entiendes? Que tengo, que pues al final del día tengo que, si no todavía no están ahí, tengo que jalarlos de la mano y guiarlos Llevarlos contigo. para que mejore, seguir mejorando, porque pues como les digo, al final del día no sabemos todo, tenemos que seguir aprendiendo. Claro, no, eso es súper importante y creo que dejar claro de que pues en el proceso tú vas aprendiendo tanto empíricamente con tus errores, pero también te vas preparando y vas estudiando lo que quieres aprender, lo que quieres crecer y lo que también le quieres enseñar a las otras personas que están detrás tuyo. Sí, No solo contigo, que eres pues en este caso la cabeza de una gran compañía, sino que tienes personitas atrás que también están aprendiendo de ti, te están viendo. Y así como tú una vez viste que tus jefes ni el buenos días,
ahora ellos te admiran y te ven a ti como que quiero llegar a ser como él. Sí. Darles el ejemplo. Exactamente. Eso te iba a decir, yo siento que en este momento también el tema del liderazgo, lo que tú decías, es quizás contigo es dar el ejemplo de, o sea, y siento que a lo mejor por donde estás y a donde has llegado ha sido porque en todo el camino has sido buena persona contigo, con los que te rodean y a todas las empresas y clientes con las que has estado le has dejado lo mejor tuyo. Sí, sí. Entonces hoy queríamos preguntarte con Caro, queríamos como que le dejaras un consejo o no sé, un aprendizaje Sí. a las personas o a los chicos o a los jóvenes que están por emprender o por empezar. ¿Qué les dirías? Bueno, primero que nada, pues no rendirse, seguir educándose y pues consistencia más que nada, porque creo que te digo, como los libros dicen, ¿no? O sea, puedes tener el talento, pero si no eres consistente o no lo aplicas, ¿de qué sirve? Claro. Entonces, y creo que eso es lo que a mí me ha funcionado, o sea, la constancia, no dejar, o sea, diario, o sea, diario, todos los días que me levanto tengo que hacer algo, lograr algo, porque no puedo dejar de hacer algo por 2-3 días o semana y volver a poder empezar otra vez. No, o sea, tiene que ser diario. Diario tiene que uno constancia. No, Francisco, muchísimas gracias por compartir tu historia hoy acá en este podcast. Es un honor de verdad conocer un poquito más detrás de lo que hay en Best Roofing, que de verdad después de conocer todo esto ya vemos de forma diferente y para nosotros pues es un placer haberte tenido hoy acá con nosotros. Gracias por tenerme aquí. Sí, porque la verdad lo que te decía ahorita, a la final, claro, todo el mundo ve Best Roofing, pero no ve el detrás de, o sea, la historia que hay detrás de Best Roofing y digamos, Cara lo decía ahorita, o sea, yo he hablado contigo por teléfono, pero nunca se habían digamos, como conocido ni sentado a hablar, de más que ahora va a ser diferente, entonces... Sí. También para nosotros y todo el equipo de Voces RS fue súper chévere conocerte, escucharte, también es súper halagador para nosotros, digamos que para seguir nuestro camino, ¿sabes? Para decir lo que tú dijiste, o sea, Francisco pudo, sí se puede, las oportunidades hay, simplemente hay que aprovecharlas, ser consistente. Sí, especialmente aquí en este país, no es como en nuestros países, o sea que... Un ejemplo, en el COVID, o sea, allá en México, Colombia, me imagino que en México el gobierno no te ayudaba. Aquí, en Colombia tampoco. Claro, aquí, me imagino que no, ¿verdad? Pero no. Estamos en un país de donde, o sea, las oportunidades están ahí. Existen. Entonces, nada más es nosotros buscarlas, tener las ganas y ser consistente, porque ahí están. Entonces, claro. Francisco, gracias por venir. De nada, gracias. Bueno, y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Listo, corte. ¿Cuánto nos echamos, director? Productor, disculpe. Ahí tú estás como director. Todavía no tenemos presupuesto para el director.